Después de la primera evacuación, pasaron varios días y ningún bus volvió. Al principio, todos intentaban mantener la calma, confiando en que era solo un retraso, pero con el paso de los días, la situación comenzó a deteriorarse. La cantidad de comida empezó a disminuir, y lo mismo ocurrió con los militares. Cada vez se veían menos patrullas, menos organización, menos control. Mientras recorría las instalaciones, no podía evitar escuchar las conversaciones de los demás. La gente ya no hablaba con miedo, hablaba con resentimiento. Algunos decían que los militares estaban escondiendo comida, otros aseguraban que la evacuación era una mentira, que solo querían reducir la cantidad de personas para tener más recursos para ellos mismos. Cada teoría era más absurda que la anterior, los escuchaba y solo sentía rabia. Eran unos malagradecidos, personas que no podían sobrevivir por sí solas, pero que aún así criticaban a quienes los estaban manteniendo con vida. Por un momento, incluso deseé que los militares desaparecieran, que todos esos que se quejaban tuvieran que enfrentarse a la realidad por su cuenta. Pero a veces, los pensamientos más oscuros se cumplen, y casi nunca salen como uno espera. A la mañana siguiente, algo estaba mal, no hubo sirenas, no hubo anuncios por los altavoces, no hubo entrega de provisiones, no hubo nada. El silencio era inquietante. Poco a poco, pequeños grupos comenzaron a formarse por toda la universidad, todos buscaban respuestas, pero no había nadie que pudiera darlas, los soldados simplemente habían desaparecido. Sin entender lo que pasaba, me uní a un grupo que se dirigía al edificio que los militares usaban como centro de control. Entramos sin resistencia, eso ya era una mala señal, fuimos directamente a la oficina del coronel, y lo encontramos sin vida. El ambiente se congeló al instante, nadie dijo una palabra. En sus pies había una hoja de papel, así que me acerqué lentamente, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho, la recogí con manos temblorosas y comencé a leerla en voz alta. En la carta, el coronel explicaba que había perdido comunicación con la base central, que los recursos estaban agotándose y que la confianza de los civiles había desaparecido por completo. También decía que los pocos militares que quedaban habían decidido abandonar el lugar, pero él no pudo hacerlo, no pudo cargar con la culpa. Así que decidió quedarse y terminar con todo. La carta terminaba con una disculpa y un pedido de perdón. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Sin perder tiempo, todos corrimos hacia el área de provisiones. Estaba completamente vacía. En ese momento, no necesité mi intuición para entenderlo, ese lugar ya no era seguro. Corrí tan rápido como pude hasta encontrar a mi familia, despertamos a mis hermanas, que aún dormían sin saber lo que estaba pasando, y junto a Laura recogimos las pocas provisiones que aún nos quedaban. Me acerqué a una ventana para ver la situación, los gritos ya habían comenzado. En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en un caos absoluto, personas peleando, empujándose, golpeándose, todo por una lata de comida. No había orden, no había reglas, solo supervivencia. Aproveché la confusión, tiré parte de la comida en otra dirección para distraer a algunos y comenzamos a movernos hacia la salida. Estábamos a pocos metros de lograrlo, cuando un grupo de hombres nos bloqueó el camino. Nos miraban como si ya hubieran tomado una decisión, con una voz arrogante, nos ordenaron dejar la mochila en el suelo. Mi prioridad era mi familia, no podía arriesgarme, asentí en silencio y dejé la mochila, pensé que eso sería suficiente. Me equivoqué. Cuando intentamos pasar, uno de ellos agarró a Laura del brazo con fuerza, reaccioné de inmediato y sujeté su mano, intentando que la soltara, pero no la dejaba ir. Entonces habló, dijo que podíamos irnos, pero que ella se quedaba. Esas palabras me paralizaron. Laura no era parte de mi familia, no tenía ninguna obligación con ella, era solo una chica que decidió confiar en nosotros. El tiempo seguía corriendo y el caos a nuestro alrededor empeoraba,
Cada segundo que dudaba ponía en riesgo a mis hermanas. Mi mente se llenó de ruido. ¿Debía dejarla? ¿Debía salvar a mi familia a cualquier costo? ¿Debía convertirme en alguien que abandona a otros para sobrevivir? Por un momento, lo pensé, solté el brazo del hombre y le indiqué a mi familia que siguiera avanzando. El peso de esa decisión me aplastó en ese mismo instante, pero algo dentro de mí se rompió, o tal vez, se afirmó. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, regresé corriendo y, sin dudarlo, me lancé sobre él con la navaja de mi padre. Todo ocurrió en un segundo. Su expresión cambió de arrogancia a sorpresa, y luego a vacío. Tomé a Laura del brazo y comenzamos a correr. Si iba a perder mi humanidad, no sería traicionando lo que creo. Cruzamos las barricadas sin detenernos, pero incluso fuera, el peligro no había terminado. El grupo de hombres comenzó a perseguirnos. El exterior era un infierno. Montañas de cadáveres rodeaban la universidad, el olor era tan fuerte que quemaba la garganta, y con cada paso, sentía como mis zapatos se pegaban al suelo. En algunos momentos, incluso me pareció ver movimiento entre los cuerpos, como si algo aún siguiera vivo debajo. Corrimos sin mirar atrás hasta que logramos alejarlos, pero ahora estábamos solos. Sin comida, sin un destino claro, sin un plan, un solo error sería el final. Lo único que se me ocurrió fue volver a la casa de la anciana, era el único lugar seguro y cercano que conocía. Sin discutirlo, comencé a guiarlos, nadie habló durante el camino, el silencio era pesado, incómodo, la ciudad ya no parecía caótica, parecía muerta. Cuando estábamos por llegar, sentí alivio, pero ese alivio duró muy poco. Vi cómo mis hermanas y Laura que estaban adelante se detenían de golpe. Y sus rostros estaban llenos de miedo, seguí su mirada, y lo entendí. La puerta de la casa estaba destruida, pero, no era como las otras puertas que habíamos visto, esta estaba desgarrada, con marcas profundas de garras, como si algo hubiera intentado entrar con violencia. Sin atreverme a avanzar, llamé a la anciana, una y otra vez. Pero no hubo respuesta. Mis hermanas colapsaron en el suelo llorando, yo sentí un dolor profundo en el pecho, pero no había tiempo para detenernos. El sol estaba cayendo, necesitábamos movernos. Pensé rápidamente en el siguiente lugar, el colegio. Recordaba haber dejado el portón cerrado, y tal vez aún seguiría así. Levanté a mis hermanas y aceleramos el paso. Pero no llegamos a tiempo, el último rayo de sol desapareció, la oscuridad cayó sobre la ciudad, y con ella, volvieron. Los sonidos comenzaron a escucharse por todas partes, pasos irregulares, arrastres, respiraciones, mi cuerpo comenzó a temblar sin control, el sudor frío recorría mi espalda. Entonces Laura vio un auto con las puertas abiertas, no lo dudamos, entramos rápidamente y nos agachamos, intentando no hacer el más mínimo ruido. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. Hasta que lo escuché una respiración cerca, demasiado cerca. Sus pasos eran suaves, casi irreales, no sonaban como los de un humano. La cosa comenzó a rodear el auto, una vez, dos veces, y entonces, los rasguños comenzaron. El sonido del metal siendo desgarrado atravesó mi cabeza como un cuchillo. Sentí que mis oídos iban a estallar, cada segundo se hacía eterno. Pensé que ese era el final. No quería ver morir a mi familia, no quería verlos ser devorados frente a mí. Las lágrimas comenzaron a caer, pero en ese momento, supe lo que tenía que hacer.